¿Te has preguntado alguna vez qué sucedería si, por primera vez en muchos años, dejaras de vivir pendiente de lo que los demás esperan de ti? Imagina despertar una mañana sin la necesidad constante de demostrar tu valor, sin el miedo a decepcionar a alguien, y sin esa voz interior que te obliga a preguntarte continuamente si estás haciendo lo correcto según la opinión de los demás. Para muchas personas, una vida así parece casi imposible. Desde la infancia aprendemos a observar las reacciones del mundo antes de escuchar nuestra propia voz. Aprendemos a buscar aprobación, a evitar el rechazo, a adaptarnos para ser aceptados. Poco a poco vamos construyendo una identidad que, en muchos casos, responde más a las expectativas externas que a nuestra verdadera naturaleza. Carl Gustav Jung dedicó gran parte de su vida a comprender este fenómeno. Él sostenía que una de las mayores tragedias del ser humano consiste en llegar al final de su existencia, habiendo conocido a muchas personas, muchos lugares y muchas ideas, pero sin haberse conocido realmente a sí mismo. Según Jung, el momento en que una persona dirige finalmente su atención hacia su propio mundo interior marca el inicio de la transformación psicológica más importante de toda su vida. Sin embargo, este camino no es fácil, no es cómodo, y mucho menos inmediato. Significa cuestionar creencias que hemos sostenido durante años. Significa descubrir que muchas decisiones importantes no nacieron de nuestra libertad, sino del deseo de ser aceptados. Significa reconocer que gran parte de nuestra identidad fue construida para satisfacer las necesidades del entorno y no las de nuestra propia alma. Quédate hasta el final de este video, porque descubrirás qué ocurre realmente cuando una persona comienza a enfocarse de verdad en sí misma. Cómo explicaba Carl Jung este proceso desde la psicología analítica, y por qué esta decisión puede cambiar por completo la forma en que vivimos, amamos y entendemos nuestra propia existencia. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento de tu vida en el que comprendiste que estabas viviendo más para cumplir las expectativas de los demás que para ser fiel a ti mismo. Escríbelo con tus propias palabras. Tu experiencia puede ayudar a muchas personas que todavía están atravesando ese mismo conflicto interior. Si disfrutas de estos contenidos sobre la psicología de Carl Jung, deja tu me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad. Y, si deseas apoyar directamente nuestro trabajo, puedes convertirte en miembro del canal o utilizar el superchat durante nuestras transmisiones en vivo. Gracias a tu apoyo, podemos seguir creando contenidos que ayudan a miles de personas a comprender más profundamente su mente y su conciencia. La mayoría de las personas pasa toda su vida mirando hacia afuera. Observa constantemente lo que hacen los demás. Busca aprobación. Teme el rechazo. Adapta sus decisiones para evitar el juicio. Y poco a poco deja de escuchar su propia voz. Carl Jung consideraba que este era uno de los mayores obstáculos para el desarrollo psicológico, porque cuando toda nuestra atención está dirigida al mundo exterior, dejamos de conocer nuestro mundo interior. Aprendemos perfectamente qué esperan los demás de nosotros. Sabemos cómo comportarnos para ser aceptados. Conocemos las normas, los papeles y las expectativas de la sociedad, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos quiénes somos realmente cuando nadie espera nada de nosotros. Es precisamente aquí donde comienza el vacío que tantas personas sienten. Desde fuera su vida parece funcionar. Tienen trabajo, mantienen relaciones, cumplen con sus responsabilidades, pero en el fondo sienten que algo falta. No saben exactamente qué es, solo perciben una sensación constante de desconexión consigo mismos. Jung explicaba que este vacío aparece cuando la persona ocupa el lugar del verdadero sí mismo. La persona es la máscara que construimos para vivir en sociedad. No es algo negativo. Todos la necesitamos. Nos permite relacionarnos, colaborar y convivir con los demás. El problema aparece cuando olvidamos que esa máscara no es nuestra verdadera identidad. Poco a poco comenzamos a identificarnos completamente con el papel que representamos. Nos convertimos únicamente en el profesional exitoso, en el padre o la madre responsables, en la persona que siempre ayuda, en quien nunca dice que no,
en quien siempre sonríe aunque por dentro esté agotado. Con el paso de los años dejamos de recordar quién vive detrás de todas esas imágenes. Carl Jung afirmaba que el proceso de individuación comienza exactamente en el instante en que una persona encuentra el valor para hacerse una pregunta profundamente transformadora. ¿Quién soy cuando nadie espera nada de mí? Esa pregunta cambia toda la dirección de la conciencia, porque obliga a dejar de buscar respuestas únicamente en el mundo exterior, y conduce la atención hacia el único lugar donde puede encontrarse la verdadera identidad, el mundo interior. Es precisamente allí donde comienza el viaje más importante de toda la vida. No el viaje hacia un mayor reconocimiento, no el viaje hacia más éxito, ni siquiera el viaje hacia una existencia más cómoda, sino el viaje hacia el descubrimiento de aquello que siempre hemos sido, y que, durante demasiado tiempo, permaneció oculto detrás de las expectativas, los miedos y las máscaras construidas para agradar al mundo. Y para Carl Gustav Jung, no existe una aventura más importante que esa. El siguiente paso consiste en comprender por qué resulta tan difícil enfocarnos verdaderamente en nosotros mismos. A simple vista podría parecer que el problema es la falta de tiempo. Muchas personas creen que el trabajo, las responsabilidades, la familia o las preocupaciones diarias les impiden detenerse a mirar hacia su interior. Carl Jung, sin embargo, proponía una explicación mucho más profunda. Él sostenía que el ser humano no evita conocerse por falta de tiempo. Lo evita porque, en algún nivel inconsciente, teme encontrarse consigo mismo. Durante años construimos una imagen de quién creemos ser. Nos convencemos de que somos exactamente la persona que mostramos al mundo. Repetimos determinados comportamientos hasta convertirlos en una costumbre. Nos identificamos con nuestros logros, con nuestras profesiones, con nuestros papeles familiares y con las etiquetas que los demás nos han dado. Poco a poco, dejamos de preguntarnos si esa identidad representa realmente nuestra esencia. Jung afirmaba que debajo de esa imagen existe un territorio mucho más amplio que rara vez exploramos. Allí habitan deseos que nunca nos permitimos expresar, talentos que quedaron ocultos, emociones reprimidas, heridas antiguas y aspectos completos de nuestra personalidad que fueron rechazados porque en algún momento sentimos que no serían aceptados. A ese territorio Jung lo llamó la sombra, y según él, ninguna persona puede llegar a conocerse de verdad sin atravesar ese encuentro. Por eso tantas personas prefieren mantenerse permanentemente ocupadas. No siempre porque tengan demasiado trabajo, sino porque el movimiento constante evita el silencio. Y mientras no exista silencio, resulta mucho más difícil escuchar aquello que intenta decirnos el inconsciente. Jung consideraba que el silencio interior era una condición indispensable para el crecimiento psicológico. Solo cuando disminuye el ruido del mundo, comienza a hablar la parte más profunda de nuestra mente. Al principio esa voz puede resultar incómoda. Aparecen recuerdos olvidados. Surgen emociones que llevaban años escondidas. Nacen preguntas para las que todavía no tenemos respuesta. Muchas personas interpretan este proceso como una señal de que algo está mal. Jung afirmaba exactamente lo contrario. Consideraba que ese era uno de los primeros signos de que la conciencia comenzaba realmente a despertar. Lo que durante años permaneció oculto, finalmente encontraba espacio para manifestarse. En ese momento el individuo empieza a comprender que gran parte de su sufrimiento no proviene directamente de las circunstancias externas. Proviene de la distancia que existe entre la vida que está viviendo y la vida que, en el fondo, siente que debería vivir. Cuanto mayor es esa distancia, mayor es también la sensación de vacío. Cuanto más intenta satisfacer continuamente a los demás ignorándose a sí mismo, más crece la desconexión interior. Jung observó este fenómeno una y otra vez en las personas que acudían a él buscando ayuda. Muchos tenían éxito profesional. Otros disfrutaban de reconocimiento social. Algunos incluso parecían tener una vida perfecta desde fuera. Sin embargo, todos compartían una misma sensación. Habían perdido el contacto con quienes realmente eran. Cuando una persona comienza finalmente a enfocarse en sí misma,
esa distancia empieza lentamente a reducirse. Ya no toma decisiones únicamente para evitar el rechazo. Comienza a preguntarse qué desea verdaderamente. Deja de organizar toda su existencia alrededor de la aprobación ajena y empieza a construir una vida más coherente con su conciencia. Jung sostenía que precisamente esa coherencia constituye uno de los pilares de la salud psicológica. Una persona puede atravesar momentos difíciles y aún así, conservar una profunda estabilidad interior si siente que está viviendo de acuerdo con su verdadera naturaleza. En cambio, incluso una vida llena de comodidad puede convertirse en una fuente permanente de insatisfacción cuando está construida sobre una identidad que nunca fue realmente propia. Por eso enfocarse en uno mismo no significa volverse egoísta. Tampoco significa dejar de amar a los demás o ignorar sus necesidades. Significa algo mucho más profundo. Significa dejar de abandonar la propia alma para satisfacer continuamente expectativas que muchas veces ni siquiera elegimos conscientemente. Significa comenzar a escuchar esa voz interior que durante años quedó cubierta por el ruido de las opiniones, las comparaciones y el deseo constante de encajar. Y es precisamente en ese instante cuando, según Carl Jung, comienza el auténtico proceso de individuación. El momento en el que dejamos de convertirnos en aquello que el mundo esperaba de nosotros para empezar, poco a poco, a descubrir aquello que siempre estuvo esperando dentro de nosotros. Es precisamente en ese momento cuando Carl Jung introduce una de las ideas más transformadoras de toda su psicología. Descubrir quién eres realmente no consiste únicamente en encontrar tus fortalezas. También implica reconocer aquellas partes de ti que durante años intentaste ocultar. Muchas personas creen que conocerse a sí mismas significa descubrir únicamente aquello que las hace especiales. Esperan encontrar seguridad, paz y claridad desde el primer momento. Sin embargo, Jung advertía que el camino hacia el verdadero autoconocimiento comienza de una manera muy diferente. Comienza enfrentándose a aquello que llevamos demasiado tiempo evitando. Cuando una persona dirige finalmente su atención hacia sí misma, descubre que no solo existen cualidades admirables en su interior, también aparecen inseguridades, contradicciones, resentimientos, miedos, deseos reprimidos y emociones que habían permanecido escondidas durante mucho tiempo. Lejos de considerar esto un problema, Jung afirmaba que se trata de uno de los pasos más importantes del desarrollo psicológico, porque nadie puede transformarse a partir de aquello que desconoce, solo podemos integrar aquello que somos capaces de reconocer. Por eso el encuentro con la sombra suele resultar incómodo. La persona comienza a darse cuenta de que muchas decisiones importantes de su vida no fueron tomadas desde la libertad, sino desde el miedo. Descubre que aceptó determinadas situaciones únicamente para evitar el rechazo. Comprende que renunció a sueños auténticos porque pensaba que no serían comprendidos. Incluso puede descubrir que muchas de las cualidades que criticaba en otras personas también existen, en alguna medida, dentro de sí misma. Esta toma de conciencia puede resultar difícil al principio. Sin embargo, Jung insistía en que no existe crecimiento verdadero sin esa honestidad interior. Mientras continuemos creyendo que solo los demás necesitan cambiar, permaneceremos atrapados en el mismo lugar. Lo más interesante es que la sombra no contiene únicamente aquello que consideramos negativo. Este es uno de los aspectos más malinterpretados de la obra de Jung. En la sombra también permanecen ocultos talentos, capacidades y aspectos extraordinarios de nuestra personalidad, que nunca se desarrollaron porque en algún momento sentimos que debíamos esconderlos para ser aceptados. Hay personas que aprendieron a reprimir su creatividad porque alguien les dijo que no tenían talento. Otras ocultaron su fortaleza para no parecer egoístas. Algunas dejaron de expresar su sensibilidad porque el entorno les enseñó que mostrar emociones era una señal de debilidad. Todas esas partes permanecen vivas en el inconsciente. No desaparecen. Simplemente esperan el momento adecuado para volver a formar parte de la conciencia.
Cuando finalmente comenzamos a enfocarnos en nosotros mismos, esas capacidades empiezan a emerger lentamente. Al principio incluso parecen extrañas. La persona siente el deseo de hacer cosas que nunca antes había considerado. Descubre intereses completamente nuevos. Recupera sueños olvidados. Comienza a tomar decisiones que hace algunos años le habrían parecido imposibles. Jung interpretaba este fenómeno como una recuperación de la totalidad de la personalidad. No nos estamos convirtiendo en alguien diferente. Estamos recuperando partes auténticas de nosotros que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Este proceso también transforma profundamente la relación con las emociones. Antes intentábamos eliminarlas lo más rápido posible. Si aparecía el miedo, buscábamos distraernos. Si surgía la tristeza, tratábamos de ocultarla. Si sentíamos rabia, la reprimíamos o la descargábamos impulsivamente sobre los demás. Jung proponía una actitud completamente distinta. Cada emoción posee un significado. Cada estado emocional intenta comunicar algo que la conciencia todavía no ha comprendido. En lugar de luchar contra lo que sentimos, debemos aprender a escucharlo. No porque todas las emociones tengan siempre razón, sino porque todas contienen información valiosa sobre nuestro mundo interior. Cuando el individuo comprende esto, deja de vivir en guerra consigo mismo. La tristeza deja de ser un enemigo. El miedo deja de ser una vergüenza. La inseguridad deja de representar un fracaso personal. Todo empieza a convertirse en una oportunidad para conocerse mejor. Jung afirmaba que la verdadera fortaleza psicológica no consiste en no sentir miedo. Consiste en no permitir que el miedo gobierne nuestra vida. Del mismo modo, la madurez no consiste en dejar de experimentar conflictos interiores. Consiste en aprender a convivir con ellos sin perder el contacto con nuestro verdadero centro. Y es precisamente aquí donde enfocarse en uno mismo adquiere un significado completamente diferente. Ya no se trata de buscar una versión perfecta de nuestra personalidad. Se trata de aceptar la totalidad de quienes somos. Porque solo quien tiene el valor de reconocer tanto su luz como su sombra puede comenzar a construir una vida verdaderamente auténtica. Y para Carl Gustav Jung, ese era el inicio de la transformación más profunda que un ser humano puede experimentar. Después de esta comprensión comienza a producirse un cambio que transforma silenciosamente toda la vida de la persona. Durante años creyó que el objetivo consistía en cambiar aquello que era. Pensaba que debía convertirse en alguien más fuerte, más seguro, más exitoso o más admirado para sentirse finalmente en paz. Carl Jung proponía exactamente el camino contrario. Él afirmaba que el verdadero crecimiento psicológico no consiste en fabricar una personalidad completamente nueva, consiste en dejar de rechazar la persona que ya existe en lo más profundo de nosotros. Esta diferencia parece pequeña, pero cambia por completo la dirección de la vida. El individuo deja de preguntarse constantemente qué necesita añadir para ser suficiente. Comienza a preguntarse qué necesita dejar atrás para permitir que su verdadera naturaleza pueda manifestarse. Poco a poco, comprende que gran parte del esfuerzo que realizaba cada día estaba dirigido a sostener una imagen. Intentaba parecer siempre fuerte. Procuraba no mostrar dudas. Quería que los demás vieran en él a una persona segura, capaz y equilibrada en todo momento. Sin darse cuenta, ese esfuerzo constante lo alejaba cada vez más de sí mismo. Jung observó que mantener una máscara durante demasiado tiempo consume una enorme cantidad de energía psicológica. Cuanto más tiempo dedicamos a interpretar un personaje, menos energía queda disponible para vivir con autenticidad. Por eso tantas personas llegan a sentirse agotadas, incluso cuando aparentemente todo marcha bien. No están cansadas únicamente por el trabajo o por las responsabilidades. Están cansadas de sostener una identidad que ya no refleja quiénes son realmente. Cuando finalmente una persona comienza a enfocarse en sí misma, empieza también a liberarse de esa carga. Descubre que no necesita demostrar permanentemente su valor. Puede admitir que no tiene todas las respuestas. Puede reconocer que todavía está aprendiendo.
Puede aceptar que existen momentos de fortaleza y otros de fragilidad. Lejos de debilitarla, esta sinceridad la vuelve mucho más estable. Jung sostenía que una personalidad integrada no necesita parecer perfecta, necesita ser verdadera. Y cuanto más verdadera es una persona consigo misma, menos depende del reconocimiento externo para sentirse completa. Este cambio modifica también la forma en que interpreta las críticas. Antes cualquier opinión negativa parecía poner en duda toda su identidad. Si alguien desaprobaba una decisión, inmediatamente comenzaba a cuestionarse. Si recibía un rechazo, sentía que había fracasado como persona. Ahora aprende a separar los hechos de su valor personal. Comprende que una crítica puede contener información útil sin definir quién es. Descubre que el desacuerdo forma parte natural de cualquier relación humana, y entiende que intentar agradar a todo el mundo no solo es imposible, sino que además implica renunciar continuamente a una parte de sí mismo. Jung afirmaba que una de las señales más claras del proceso de individuación es precisamente esta. La persona deja de vivir para sostener una imagen y comienza a vivir de acuerdo con su conciencia. Ya no pregunta constantemente qué esperan los demás de ella. Se pregunta qué decisión está más alineada con sus propios valores. Este cambio produce una libertad que muchas personas nunca habían experimentado. No porque desaparezcan los problemas, sino porque deja de existir la necesidad permanente de interpretar un papel. También cambia profundamente la relación con el éxito. Antes el éxito era una prueba de que tenía valor. Ahora simplemente se convierte en una consecuencia posible de vivir de manera coherente consigo mismo. Si llega, lo agradece. Si tarda en llegar, no pierde la paz. Porque ha descubierto que su identidad ya no depende de los resultados. Jung advertía que construir el propio valor sobre el reconocimiento externo significa vivir en un equilibrio extremadamente frágil. Todo aquello que depende del mundo exterior puede cambiar en cualquier momento. El prestigio puede desaparecer. El dinero puede perderse. Las personas pueden alejarse. Pero quien ha construido una relación profunda con su propio sí mismo, conserva un centro que permanece estable incluso cuando las circunstancias cambian, y es precisamente ese centro interior el que empieza a guiar cada decisión. El individuo deja de compararse constantemente con los demás. Comprende que cada persona recorre un camino diferente, y que medir su vida utilizando la historia de otros carece completamente de sentido. En lugar de preguntarse si ha avanzado más o menos que quienes lo rodean, comienza a hacerse una pregunta mucho más importante. ¿Soy hoy una persona más consciente que ayer? Esa pregunta deja de dirigir su atención hacia la competencia y la orienta hacia el crecimiento interior. Para Carl Gustav Jung, ese cambio representa uno de los signos más claros de una conciencia que finalmente ha comenzado a despertar. Porque quien deja de perseguir la aprobación del mundo empieza por primera vez a descubrir la inmensa libertad de ser auténticamente él mismo. Y cuanto más profunda se vuelve esa autenticidad, más evidente resulta otro cambio que Carl Jung consideraba esencial. La persona deja de luchar continuamente contra sí misma. Durante muchos años había dividido su mundo interior en dos partes. Intentaba conservar únicamente aquello que consideraba aceptable y rechazaba todo lo que no encajaba con la imagen que deseaba proyectar. Escondía sus inseguridades, reprimía su tristeza, negaba su miedo, se avergonzaba de sus dudas, incluso trataba de convencerse de que ciertas emociones no deberían existir. Jung observaba que precisamente esa lucha permanente era una de las principales causas del sufrimiento psicológico, porque todo aquello que rechazamos dentro de nosotros no desaparece. Permanece activo en el inconsciente y busca constantemente nuevas formas de manifestarse. Cuando una persona comienza realmente a enfocarse en sí misma, deja poco a poco de combatir esas partes de su personalidad. Empieza a escucharlas. Comprende que ninguna emoción aparece por casualidad. El miedo puede estar indicando que algo importante necesita atención. La tristeza puede señalar una pérdida que todavía no ha sido aceptada. La ira puede revelar que durante demasiado tiempo se han ignorado los propios límites.
Jung insistía en que las emociones no son enemigas de la conciencia, son mensajeras. Su función no consiste en controlar nuestra vida, sino en mostrarnos aquello que todavía necesita ser comprendido. Este cambio modifica profundamente la manera en que el individuo se relaciona consigo mismo. Ya no intenta convertirse en alguien perfecto. Comprende que la perfección nunca fue el objetivo del desarrollo psicológico. El verdadero objetivo es la integración. Jung utilizaba esta palabra para describir el proceso mediante el cual todas las partes de la personalidad encuentran finalmente su lugar. La fortaleza deja de luchar contra la vulnerabilidad. La razón deja de despreciar la emoción. La seguridad deja de ocultar el miedo. Todo comienza a formar parte de una personalidad mucho más completa y equilibrada. También cambia la forma de mirar el pasado. Durante años la persona pudo haber sentido culpa por decisiones equivocadas, por oportunidades perdidas o por relaciones que terminaron mal. Jung proponía observar toda esa historia desde otra perspectiva. Ninguna experiencia importante fue completamente inútil. Incluso los errores participaron en la construcción de la conciencia actual. Cada decepción obligó a mirar hacia adentro. Cada fracaso mostró aspectos de la personalidad que antes permanecían ocultos. Cada pérdida abrió preguntas que jamás habrían aparecido en una vida demasiado cómoda. Poco a poco, el individuo comprende que no necesita borrar su pasado para crecer. Necesita comprenderlo. Esta comprensión trae consigo una enorme sensación de alivio. Ya no existe la necesidad constante de arrepentirse por la persona que fue. Aparece el deseo de agradecer incluso aquellas etapas difíciles que hicieron posible el despertar de la conciencia. Jung afirmaba que la madurez psicológica comienza cuando dejamos de rechazar nuestra propia historia. Solo entonces podemos utilizarla como una fuente de sabiduría en lugar de convertirla en una prisión. Las relaciones también empiezan a transformarse. Antes el individuo necesitaba que los demás confirmaran constantemente su valor. Buscaba aprobación, reconocimiento o seguridad emocional fuera de sí mismo. Ahora ocurre algo diferente. Las relaciones dejan de ser un lugar donde demostrar quién es y se convierten en un espacio donde compartir auténticamente quién ya ha descubierto que es. Esto cambia por completo la calidad de los vínculos. Desaparece la necesidad de fingir. Ya no hace falta ocultar las debilidades para sentirse digno de amor. Tampoco es necesario exagerar las fortalezas para recibir admiración. La autenticidad ocupa el lugar que antes pertenecía a la máscara. Jung consideraba que esta era una de las formas más elevadas de libertad. No la libertad de hacer todo lo que uno desea, sino la libertad de dejar de vivir prisionero de una identidad construida únicamente para agradar a los demás. Cuando esa libertad comienza a formar parte de la vida cotidiana, la persona experimenta una paz completamente diferente. No nace de controlar todas las circunstancias. Nace de saber que ya no necesita escapar de sí misma. Y quizá esa sea una de las mayores transformaciones que puede experimentar un ser humano. Porque cuando finalmente deja de huir de su propia alma, descubre que aquello que llevaba tanto tiempo buscando fuera, siempre estuvo esperando silenciosamente en su interior. Y es precisamente después de ese descubrimiento, cuando la vida comienza a adquirir un significado completamente diferente. Carl Jung afirmaba que el ser humano no encuentra el sentido de su existencia acumulando logros, reconocimiento o poder. Lo encuentra cuando establece una relación auténtica con su propio mundo interior. Durante mucho tiempo, la persona había creído que la felicidad llegaría cuando alcanzara determinada meta, cuando consiguiera el trabajo perfecto, cuando encontrara la relación ideal o cuando finalmente recibiera la aprobación que llevaba años buscando. Sin embargo, cada objetivo alcanzado producía una satisfacción pasajera. Poco tiempo después aparecía un nuevo vacío y una nueva necesidad de seguir persiguiendo algo más. Jung observaba que este ciclo podía repetirse durante toda la vida si el individuo nunca dirigía su atención hacia sí mismo. Porque ningún logro exterior puede llenar el espacio que solo puede ser ocupado por el conocimiento de la propia alma. Cuando una persona empieza realmente a enfocarse en sí misma,
Sus prioridades cambian de manera silenciosa pero profunda. Ya no vive únicamente para conseguir más. Comienza a vivir para comprender mejor quién es. Descubre que el éxito deja de tener sentidos y para alcanzarlo debe traicionar aquello que considera verdadero. Comprende que una vida aparentemente perfecta puede esconder una enorme pobreza interior, cuando todo lo que hace está desconectado de su verdadera naturaleza. Al mismo tiempo descubre que incluso una existencia sencilla puede estar llena de significado cuando cada decisión nace de la autenticidad. Jung sostenía que el sí mismo actúa como un centro organizador de toda la personalidad. Cuanto más cerca vivimos de ese centro, mayor coherencia existe entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Esa coherencia produce una sensación de paz que resulta muy diferente al placer momentáneo. No depende de circunstancias favorables. No desaparece cuando llegan las dificultades. Es una estabilidad interior que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Por esa razón, muchas personas descubren, después de iniciar este camino, que continúan enfrentando problemas, pero ya no viven dominadas por ellos. Los conflictos siguen existiendo. Las pérdidas siguen siendo dolorosas. Los cambios inesperados continúan formando parte de la vida. Lo que cambia es la manera de atravesarlos. El individuo deja de reaccionar impulsivamente ante cada desafío. Aprende a detenerse, observar y preguntarse qué parte de sí mismo está siendo llamada a crecer a través de esa experiencia. Esta simple actitud transforma profundamente la relación con el sufrimiento. Ya no pregunta únicamente por qué le sucede algo. Comienza a preguntarse para qué puede servir esa experiencia dentro de su proceso de desarrollo. Jung veía precisamente en esta capacidad una de las mayores expresiones de una conciencia madura. No se trata de negar el dolor, ni de fingir que todo ocurre por una razón sencilla. Se trata de reconocer que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en una oportunidad para ampliar la comprensión de uno mismo. Con el paso del tiempo también desaparece otra necesidad muy común, la comparación constante. Antes la persona medía su valor observando los logros de quienes la rodeaban. Si alguien avanzaba más rápido, sentía que iba atrasada. Si otra persona parecía más exitosa, comenzaba a cuestionar su propio camino. Jung advertía que este hábito aleja profundamente al individuo de sí mismo, porque cada ser humano posee un proceso único de individuación. Comparar dos vidas diferentes es como comparar dos árboles distintos, esperando que crezcan exactamente a la misma velocidad. Cada uno tiene su propio ritmo, sus propias raíces y su propio tiempo para florecer. Cuando el individuo comprende esto, deja de competir con el mundo y comienza a colaborar con su propio desarrollo. Su atención ya no está puesta en demostrar que vale más que los demás. Está dirigida a convertirse, día tras día, en una versión más consciente de sí mismo. Esa diferencia cambia por completo la experiencia de vivir. Ya no existe la presión constante de llegar antes que nadie. Tampoco la ansiedad de responder a expectativas ajenas. Aparece, en cambio, una sensación de dirección interior. La persona sabe hacia dónde camina porque ya no sigue únicamente el camino que otros trazaron para ella. Sigue el camino que nace de su propia conciencia. Y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas de Carl Gustav Jung. El verdadero éxito no consiste en construir una vida que impresione a los demás. Consiste en construir una vida que permita a nuestra alma reconocerse en cada decisión, en cada relación y en cada paso que damos. Porque solo entonces dejamos de vivir para sostener una imagen y comenzamos, por fin, a vivir de acuerdo con quienes realmente somos. A medida que esta transformación se consolida, la persona descubre algo que Carl Jung consideraba una de las mayores expresiones de la libertad interior. Deja de necesitar que el mundo confirme constantemente que está en el camino correcto. Durante años, había buscado señales externas para validar cada decisión. Necesitaba aprobación para sentirse seguro. Esperaba reconocimiento para creer en su propio valor. Incluso muchas de sus elecciones más importantes estaban condicionadas por el miedo a decepcionar a los demás. Sin darse cuenta,
Había entregado el control de su vida a opiniones que cambiaban continuamente. Jung observaba que esta dependencia psicológica constituye una de las formas más silenciosas de esclavitud. Porque cuando el bienestar depende del juicio ajeno, la paz nunca puede ser estable. El proceso cambia por completo cuando la persona comienza a enfocarse verdaderamente en sí misma. Poco a poco, aprende a escuchar una referencia mucho más profunda, su propia conciencia. Esto no significa ignorar todos los consejos ni rechazar cualquier opinión externa. Significa algo mucho más importante. Significa dejar de permitir que las voces del mundo tengan más autoridad que la propia verdad interior. Jung afirmaba que el sí mismo actúa como una brújula silenciosa. No grita, no obliga, no impone, simplemente orienta. Cuanto más aprende una persona a escucharlo, menos necesita buscar fuera respuestas para preguntas que solo pueden resolverse dentro. Esta nueva relación consigo mismo cambia también la manera de tomar decisiones. Antes predominaba el miedo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si los demás no lo entienden? ¿Y si decepciono a alguien? Ahora las preguntas comienzan a ser diferentes. ¿Esta decisión refleja realmente quién soy? ¿Estoy actuando por convicción o por necesidad de aprobación? ¿Estoy siendo fiel a mis valores o simplemente intento evitar el rechazo? Estas preguntas parecen sencillas, pero transforman profundamente la vida, porque desplazan el centro de gravedad desde el mundo exterior hacia el interior. Jung sostenía que la mayoría de las personas pasa demasiado tiempo intentando convertirse en aquello que cree que debería ser. Muy pocas se detienen a descubrir aquello que ya son. Esta diferencia cambia por completo la experiencia de vivir. El individuo deja de perseguir una identidad idealizada y empieza a desarrollar una relación mucho más honesta consigo mismo. Acepta que todavía está creciendo. Reconoce que cometerá errores. Comprende que habrá momentos de claridad y momentos de confusión, pero ya no interpreta esas etapas como señales de fracaso. Las entiende como parte natural del camino. También desaparece lentamente el miedo constante al juicio. No porque las críticas dejen de existir, sino porque dejan de definir el valor personal. La persona comprende que siempre habrá quien apruebe sus decisiones y quien las cuestione. Si intenta satisfacer a todos, terminará alejándose inevitablemente de sí misma. Jung advertía que el precio de agradar continuamente al mundo suele ser el abandono de la propia autenticidad, y ese abandono genera un vacío que ningún reconocimiento externo consigue llenar. Cuando finalmente la conciencia deja de depender de la aprobación ajena, aparece una serenidad completamente nueva. El individuo ya no necesita demostrar constantemente que tiene razón. No siente la obligación de convencer a todos de sus ideas. Tampoco vive comparándose con quienes parecen avanzar más rápido. Descubre que cada ser humano recorre un camino diferente y que el único progreso que realmente importa es aquel que acerca a la persona a su verdadero ser. Esta comprensión transforma incluso la manera de relacionarse con el tiempo. Ya no existe la ansiedad por llegar primero. Tampoco la desesperación por alcanzar una meta antes que los demás. La atención se dirige hacia el proceso. Cada día representa una oportunidad para conocerse un poco más, para actuar con mayor coherencia y para vivir con una conciencia más amplia. Jung consideraba que este era uno de los signos más claros de una personalidad integrada. La persona deja de correr detrás de una imagen futura de sí misma y comienza a habitar plenamente quién es en el presente. Y es precisamente en ese momento cuando ocurre una de las transformaciones más profundas de todas. El individuo descubre que enfocarse en sí mismo nunca significó encerrarse en su propio mundo. Significó construir una base interior tan sólida que ya no necesita perderse cada vez que entra en contacto con el mundo exterior. Desde esa estabilidad puede amar con mayor libertad, ayudar sin olvidarse de sí mismo, establecer límites sin culpa y vivir con una paz que no depende de las circunstancias. Para Carl Gustav Jung, esa era una de las expresiones más elevadas de la individuación.
el instante en el que el ser humano deja de buscar desesperadamente quién debería ser y comienza, por fin, a vivir plenamente quien siempre estuvo destinado a ser. Y cuando esa forma de vivir se convierte en algo natural, el individuo descubre una verdad que Carl Jung consideraba el núcleo de toda transformación psicológica. La verdadera libertad no consiste en hacer siempre lo que uno quiere. Tampoco consiste en escapar de todas las dificultades o evitar cualquier forma de sufrimiento. La verdadera libertad aparece cuando dejamos de estar gobernados por aquello que permanece inconsciente dentro de nosotros. Durante muchos años la persona creyó que tomaba decisiones libremente. Pensaba que elegía su camino por voluntad propia. Sin embargo, al observar con mayor profundidad su vida, descubre que gran parte de sus decisiones estaban dirigidas por viejos miedos, necesidades de aprobación, heridas infantiles o creencias que nunca había cuestionado. Jung afirmaba que mientras el inconsciente dirija nuestra vida, creeremos actuar con libertad cuando, en realidad, estaremos repitiendo patrones que ni siquiera comprendemos. Por eso el proceso de enfocarse en uno mismo no termina cuando aprendemos a conocernos un poco mejor. Ese es apenas el comienzo. La verdadera transformación consiste en volver conscientes aquellos mecanismos que durante años gobernaron silenciosamente nuestras elecciones. El individuo empieza a reconocer por qué siempre atraía el mismo tipo de relaciones. Comprende por qué reaccionaba de la misma manera frente a determinadas situaciones. Descubre que muchos conflictos se repetían una y otra vez porque la lección interior todavía no había sido integrada. Jung sostenía que aquello que no hacemos consciente termina apareciendo en nuestra vida como destino, no porque exista una fuerza externa que nos castigue, sino porque el inconsciente continúa reproduciendo los mismos patrones hasta que finalmente los reconocemos. Esta comprensión cambia radicalmente la forma de observar la propia historia. La persona deja de preguntarse por qué siempre le ocurren las mismas cosas y comienza a preguntarse qué parte de sí misma sigue creando esas experiencias. No lo hace desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Jung diferenciaba claramente ambos conceptos. La culpa inmoviliza. La responsabilidad libera. Cuando comprendemos que también participamos, aunque sea de manera inconsciente, en la construcción de muchas de nuestras experiencias, recuperamos al mismo tiempo el poder de transformarlas. Poco a poco el individuo descubre que enfocarse en sí mismo no significa analizar obsesivamente cada pensamiento o cada emoción. Significa desarrollar una presencia consciente, aprender a observar sin reaccionar automáticamente, escuchar antes de responder, comprender antes de juzgar. Esta actitud modifica incluso la relación con los demás. La persona deja de esperar que todos cambien para sentirse en paz. Comprende que el único territorio sobre el que realmente puede trabajar es su propia conciencia. Paradójicamente, cuanto más cambia su mundo interior, más cambian también sus relaciones. No porque intente controlar a los demás, sino porque comienza a responder de una manera diferente. Jung observaba que cuando una persona transforma su conciencia, transforma también la forma en que el mundo responde a ella. Ya no alimenta los mismos conflictos. No entra con la misma facilidad en relaciones destructivas. Aprende a reconocer señales que antes ignoraba. También desarrolla la capacidad de alejarse de aquello que ya no está en armonía con su crecimiento. Esto no nace del orgullo ni del deseo de sentirse superior. Nace de un profundo respeto por sí mismo. Con el tiempo aparece otra consecuencia inesperada. El miedo a la soledad comienza a desaparecer. Durante muchos años el individuo permaneció en determinados lugares, relaciones o situaciones, simplemente porque temía quedarse solo. Ahora descubre que la verdadera soledad no consiste en estar sin compañía. Consiste en vivir toda una vida desconectado de uno mismo. Cuando finalmente establece una relación profunda con su propia conciencia, deja de buscar desesperadamente personas que llenen ese vacío interior. Las relaciones dejan de ser una necesidad para convertirse en una elección consciente.
Y quizá este sea uno de los cambios más extraordinarios que describía Carl Gustav Jung. El ser humano deja de utilizar el mundo para escapar de sí mismo y comienza a utilizar cada experiencia para conocerse mejor. Cada encuentro, cada dificultad, cada alegría y cada pérdida se convierten en oportunidades para ampliar la conciencia. Ya no vive reaccionando automáticamente a todo lo que sucede. Comienza a vivir respondiendo desde un lugar mucho más profundo, más libre y más auténtico. Porque ha comprendido que la mayor revolución no ocurre cuando cambia el mundo exterior. Ocurre cuando por primera vez cambia la forma en que se observa a sí mismo. Y es precisamente ahí donde comienza la verdadera libertad interior. Tal vez, después de todo lo que hemos compartido en este recorrido, comprendas que enfocarte finalmente en ti mismo nunca fue un acto de egoísmo. Fue, desde el principio, un acto de honestidad. Carl Gustav Jung dedicó su vida a recordarnos que la mayor aventura del ser humano no consiste en conquistar el mundo exterior, sino en descubrir el inmenso universo que existe dentro de su propia conciencia. Muchas personas pasan toda la vida intentando convertirse en aquello que los demás esperan de ellas. Buscan reconocimiento, aceptación, éxito y aprobación, creyendo que algún día todo eso llenará el vacío que sienten por dentro. Sin embargo, el verdadero cambio comienza cuando dejamos de preguntarnos quién deberíamos ser y empezamos a descubrir quiénes hemos sido siempre. A partir de hoy intenta observar tu vida con una mirada diferente. Cada vez que tomes una decisión importante, pregúntate si nace de tu propia conciencia o del miedo a decepcionar a alguien. Cada vez que sientas la necesidad de demostrar constantemente tu valor, recuerda que una identidad construida únicamente sobre la aprobación externa siempre será frágil. En cambio, una identidad que nace del conocimiento de uno mismo permanece firme incluso cuando cambian las circunstancias. No temas encontrarte con tu sombra. No rechaces tus dudas, tus miedos ni tus contradicciones. Son precisamente esas partes de ti las que pueden conducirte hacia una comprensión mucho más profunda de tu verdadera naturaleza. Jung nunca afirmó que el objetivo fuera eliminar la oscuridad interior. Nos enseñó que el verdadero crecimiento consiste en integrarla, porque solo quien acepta toda su humanidad puede vivir con auténtica libertad. Recuerda también que enfocarte en ti mismo no significa dejar de amar a los demás. Significa aprender a relacionarte sin abandonarte. Significa ayudar sin olvidar tus propios límites. Escuchar sin silenciar tu propia voz. Amar sin perder tu identidad. Dar sin convertir el sacrificio permanente en la condición para sentirte valioso. Cuando desarrollas esa base interior, tus relaciones dejan de depender del miedo y comienzan a construirse desde la autenticidad. Quizá esa sea una de las enseñanzas más extraordinarias de Carl Gustav Jung. El ser humano no alcanza la plenitud cuando consigue controlar todo lo que ocurre a su alrededor. La alcanza cuando deja de huir de sí mismo, cuando tiene el valor de mirar su propia alma sin máscaras, cuando acepta tanto su luz como su sombra, cuando comprende que la perfección nunca fue el destino. El destino siempre fue la totalidad, y entonces sucede algo extraordinario. La necesidad de compararte con los demás comienza a desaparecer. El miedo constante al juicio pierde fuerza. La búsqueda incesante de aprobación deja de gobernar tu vida. En su lugar, nace una calma profunda, una confianza silenciosa y una libertad que no depende de las circunstancias externas. Descubres que ya no necesitas interpretar un personaje para sentirte suficiente. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres, porque por primera vez has comenzado a conocerte de verdad. Y quizá ese haya sido siempre el propósito más profundo de toda la obra de Carl Gustav Jung. No enseñarnos a convertirnos en alguien diferente, sino ayudarnos a retirar, una por una, todas las máscaras que fuimos acumulando a lo largo de la vida hasta reencontrarnos con aquello que nunca dejó de existir dentro de nosotros. Porque el cambio más importante no ocurre cuando el mundo empieza a verte de otra manera. Ocurre cuando eres tú quien, por fin, aprende a mirarse con honestidad, con compasión,
y con una conciencia capaz de reconocer que la mayor riqueza de un ser humano no está en todo lo que logra mostrar al mundo, sino en la paz que encuentra cuando deja de esconderse de sí mismo. Es en ese instante cuando comienza la verdadera libertad. Y es también en ese instante cuando empieza, por fin, la vida que siempre estuvo esperando ser vivida.